Ahora lo que vamos entonces, todo lo que se menciona la unidad 7 que es posterior a la Semana de Mayo, primer gobierno patrio y demás, sin más que nada enfocándonos ya en lo que es la emancipación sudamericana. ¿Mm? Bueno, Dolores, creo que me había comentado que no pudiste ver todavía, pero Claudio y Rafael pudieron ver algo sobre el tema para ver en qué cuestiones vamos a ver hoy, a su criterio, qué sería lo importante. Entonces vamos teniendo una interacción. Buenas tardes, profe. Buenas, Claudio, ¿cómo te va? Leí algo así nomás, pero muy por arriba, Ujú, no leí mucho que digamos. ujú. Bueno, en ese sentido, recuerden que acá dentro de la unidad 7 lo que es el punto 3 ya lo vimos porque era un tema que les entraba en el parcial, el tema de la conformación de la primer punta grande, luego el primer triunvirato y el segundo triunvirato, estas cuestiones ya las vimos para el parcial, así que vamos a tratar de obviar esa parte para que no repetir y avanzar en lo que es la primera parte, en la emancipación iberoamericana o sudamericana, y luego ya pasarnos a lo que es el régimen directorial, que recuerden que es posterior a la asamblea del año 13, como producto de esa asamblea del año 13. Eh, bueno, vamos a ir, vayan fijándose si tienen el programa a mano, vamos a ir por los temas. En primer lugar, entonces, esta unidad 7 establece lo que es el proceso de emancipación iberoamericana o sudamericana, que a su criterio, ¿cuál va a ser el puntapié o el eje central donde va a comenzar este proceso? ¿Qué les parece a ustedes? Que lo vimos en la unidad anterior. Como primer situación de emancipación, de creación de un gobierno propio y de lograr una cierta autonomía, si bien no era total porque aún se dependía eh, del imperio español, del imperio, digamos, europeo, pero en este sentido, recuerden que cuando hablábamos de este proceso de emancipación es separarse, es poder lograr adjuntar o crear gobiernos propios. ¿M? En lo que es Sudamérica, el primer puntapié que se va a ver es en el Virreinato del Río de la Plata, a través de lo que es la Semana de Mayo y la posterior conformación del primer gobierno patrio. Entonces, vamos a ver que como eso fue la semilla, eso fue el puntapié inicial, eso al establecerse así, esto luego va a ir ampliándose y va a ir buscándose las distintas, como un proceso revolucionario, se va a ir buscando la emancipación de los distintos territorios que conformaban no solo el Virreinato de la Plata, sino los demás territorios. Por eso que acá vamos a hablar de emancipación iberoamericana o sudamericana. Ya no solamente de lo que hoy conformaría el territorio argentino, sino vamos a hablar de, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay. eh, bueno, entonces, como primer dato esencial que ustedes lo tienen que tener en cuenta es que este proceso de emancipación, o sea, poder emanciparse de estas colonias, o sea, de estos imperios y dejar de ser colonia de estos imperios, tenemos que tener en cuenta que va a surgir como puntapié de lo que es la Revolución de Mayo. ¿Mm? Eh, este proceso va a durar desde 1808 hasta el 1826, cuando todo el territorio sudamericano se logra emancipar. Pero empieza en 1808, antes de la Semana de Mayo, recuerden con los antecedentes. Recuerden ustedes los, eh, las gestas, las gestas populares que se realizaban frente a los embates o a las afrentas de los imperialistas. Recuerden, por ejemplo, las invasiones inglesas, como el mismo pueblo se defendía ante esas cuestiones para tratar de buscar su soberanía, tratar de buscar, digamos, esa emancipación y no depender de una corona eh, europea en este sentido. Por eso es importante tener esto, digamos. Entonces, dentro de este proceso de emancipación como punto de partida, la Revolución de Mayo,
A ver, también le voy a tratar de compartir el PowerPoint, que ese PowerPoint yo ya se los pasé, creo. Dígame si se comparte porque cuando lo hablando yo no lo veo. A ver, Profesor, este PowerPoint nos pasó por el está WhatsApp o por el modo. por las dos plataformas. Ok. Eh, Está subido en las dos plataformas, por WhatsApp y por... Igual cualquier cosa, ahora cuando terminamos la clase se los envío nuevamente al WhatsApp, pero están subidos. Pasa que al ver el tema de la unidad 7 nuevamente, hay temas que ya los vimos. Recuerden cómo es la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, todas esas cuestiones que ya la vimos para el parcial, están dentro de la unidad 7 y que se dan dentro de este proceso de emancipación. Ahora vamos viendo por qué también. Dígame si se alcanza a ver bien el PowerPoint, si no voy a tratar de agrandar todo, pero... Se veía bien. Hasta recién el PowerPoint se veía bien. ¿Ahí se ve? Ahí estoy viendo que en el Ahora grupo no, subieron no se ve. nuevamente. Yo no veo, por lo Nuevamente. menos. A ver, trato de compartir nuevamente. A ver. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, entonces fíjense que hablamos de este proceso de emancipación que va a comenzar o va a ser el puntapié dentro de esto, la Revolución de Mayo. ¿M? Que va a ser el puntapié porque va a ser el primer lugar donde se va a lograr, se va a materializar esta emancipación con la creación del primer gobierno patrio, pero también va a ir luego expandiéndose a todos los territorios de Sudamérica por este pensamiento, este ideario de buscar la independencia. ¿M? De lo que es la sujeción a un gobierno o a un imperio europeo, ya tanto sea nosotros por depender de el imperio español o, por ejemplo, Brasil por ser una colonia del imperio portugués. Entonces tengan en cuenta que a través de lograr este primer paso se empieza a ver un ideario de un cambio del paradigma, o sea, un cambio de pensamiento en ese momento. Fíjense que acá en el PowerPoint también hago mención que va a ser el puntapié, por ejemplo, para, o como base formativa de algunos estados que luego de emanciparse se van a establecer como tal, que antes eran virreinatos, que luego van a ser concretizados, van a ser separados como países. En este sentido, acá yo les fui marcando algunas cosas, pero quien tuvo también una preponderancia importante en este proceso de emancipación, o sea, de buscar esta independencia de esos imperios, fue lo que se llamó la Logia Lautaro. En ese momento era una organización de pensadores, así como va a ser el pensamiento del 31. ¿Se acuerdan ese pensamiento cuando hablábamos de los antecedentes de la revolución y demás, el pensamiento de buscar un pensamiento conciliador entre federales y unitarios? Bueno, en ese sentido, la Logia Lautaro también va a tener un ideario específico o va a ser un lugar de reunión en donde distintos pensadores políticos, militares y demás van a conjugar entre todos ese ideario de buscar la libertad para sus territorios, para sus países, para sus dominios. Fíjense que en este caso, acá yo lo hago mencionar argentinos y chilenos, donde dentro de estos argentinos y chilenos va a estar San Martín. Como todos sabemos, San Martín es quien va a materializar, va a llevar adelante, digamos, la campaña al desierto, llevar adelante lo que es el cruce de los Andes para poder libertar
lo que es el territorio chileno, del Imperio Español y demás, pero no va a ser el único. En ese sentido, la logia Lautaro conglomeraba o juntaba muchos pensadores en esa época. Uno de ellos, quien también lo realizó en cierta forma, estas expediciones que se mandaban distintas expediciones para derrotar aquellos territorios donde existían todavía dependencias realistas, o sea, donde existían todavía gobernantes que dependían de la corona, era Juan Manuel Belgrano. Pero acá, ya cuando hablamos de lo que es el pensamiento iberoamericano, sí quien va a tener mayor preponderancia y va a ser relevante en este proceso va a ser San Martín con las distintas expediciones y los distintos avances sobre los otros territorios más allá del virreinato del Río de la Plata. Fíjense que en este sentido volvemos a lo que decíamos recién, la idea separatista, o sea, y la idea de buscar la independencia. Separatista es separar el territorio nuestro, que se consideraba una colonia, de las coronas, de la corona española. Bueno, acá fíjense, esto es el proceso más que nada que va a llevar adelante San Martín desde 1817 a 1821, donde va a ir primero buscar un plan estratégico y militar para poder ir liberando esos territorios que aún seguían teniendo gobernantes que dependían de la corona, pero recuerden que en ese momento la corona se encontraba española, con el rey Fernando VII se encontraba cautivo, o sea que no tenía para estos idearios, para estas personas que integraban la logia Lautaro y que tenían una idea de independencia, no tenía sentido seguir dependiendo y era el momento justo para dar el salto a la independencia. Entonces, en ese camino lo que fue digamos, la labor de San Martín, de una vez concretizado la situación en el Virreinato del Río de la Plata, expandirse a los demás territorios. Así que luego va a cruzar los Andes para conquistar, digamos, los dominios chilenos, libertarlos, y luego de ahí avanzar a donde era el territorio del Perú, del Alto Perú, en donde está Perú y Bolivia, que eran, de cierta forma, los últimos resabios donde quedaban los últimos reductos del poder real, donde se encontraban todavía en dependencias del Imperio Español. Bueno, acá, por eso San Martín lo hablamos siempre dentro de lo que es el América del Sur, Sudamérica. Luego vamos a tener, por ejemplo, Simón Bolívar, ya haciendo más mención a lo que es América del Norte, lo que es México. Bueno, aquí fíjense que acá, bueno, volvemos a repetir lo mismo, hablamos de que esto va a ser una alianza no solamente ideológica, sino también militar, y que va a buscar un cambio de paradigma. Esto que hablamos de una nueva organización política continental, porque de todos estos territorios, ser dependencias o colonias de esta corona, va a pasar a ser territorios independientes. Cada uno va a poder, dentro de su seno, dentro de su territorio, poder elegir sus gobernantes, como pasó con el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, esto más, ustedes lo pueden ir viendo, avanzando, pero en sí es apoyando esta idea de independencia, este ideario de lograr ese gobierno propio. Y por acá, bueno, ahí entramos allá a los procesos particulares, en qué años se fueron sucediendo en cada territorio este movimiento separatista, este movimiento independentista. Fíjense que ahí les puse que, por ejemplo, en Venezuela 1811, en Colombia 1810 y en Ecuador en 1810. Quien va a comenzar con ese movimiento, con ese proceso en esos territorios, por ejemplo en Venezuela, va a ser Francisco de Miranda, y van a lograr, en cierta forma, van a ser procesos similares a los que vivimos en el virreinato, en donde por acción popular se va a buscar rebatir esos gobiernos que eran gobiernos que provenían de la corona española. Fíjense que acá hablamos de los criollos quienes derrocaron
ese, ese gobernante que dependía de la corona española. O sea, fíjense que cuando hablamos de criollo hablamos de la gente del pueblo, de la gente común, de la gente de distintas ideologías, pero que todos, de cierta forma, o la gran mayoría, eh, pensaban lo mismo, pensaban que era el momento necesario y que era también, de cierta forma, una reivindicación a lo que venía pasando en todo el territorio sudamericano, de lograr y poder obtener y elegir ellos sus gobernantes. Recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos anteriormente los pensamientos de Jean-Jacques Rousseau o la cuestión del contrato social? Que el pueblo es soberano y quien elige a sus gobernantes, y cuando los gobernantes no obedecen o no prestan atención a lo que necesita el pueblo, ese mandato que se confirió al gobernante puede ser exigido nuevamente al pueblo para que vuelva nuevamente al pueblo. Bueno, es ese ¿Ese es pensamiento. Rousseau, profesor? ¿Cómo? Ese es Rousseau. Exactamente, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques. Entonces, Gracias. en ese sentido, fíjense que esos idearios que fuimos viendo como antecedente de la Revolución de Mayo y demás, se tomó para todos los movimientos independistas, o sea, para todos los movimientos separatistas. No solamente esa idea de que el poder reside en el pueblo y demás se utilizó para el virreinato de la Plata, sino el, para el proceso que se fue llevando adelante en toda Sudamérica. Obviamente que en estos casos, en muchos casos en Sudamérica también fue el resultado, lograr esta independencia, el resultado de batallas. Obviamente, en ese momento las cosas no eran por ahí tan dialécticas, sino que se llevaban adelante en el campo de batalla, como también pasó en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo y la Semana de Mayo fue un resultado, pero fue un resultado de qué? De las situaciones previas. Recuérdense, por ejemplo, las dos invasiones inglesas. Entonces, fíjense que esos son resultados de acciones previas. Esto es lo mismo, por ejemplo, lo que es la revolución en la independencia en Venezuela, en Ecuador, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante también la de Perú, la de Chile, que son productos de las expediciones, por ejemplo, que llevó adelante San Martín como libertador y como embanderado en este pensamiento y en esta idea de lograr la independencia de los territorios. Bueno, eh, acá tenemos otros territorios más, por ejemplo, en Bolivia, acá hablamos de Chuquisaca en 1809, que hubo un intento de independencia, pero en realidad no tuvo su resultado esperado, o sea, no pudo lograr afincar un gobierno propio, si bien fue un sublevamiento al poder político real. Recién en 1824 fue cuando lograron, digamos, obtener su independencia creando su propio gobierno designado por el pueblo. Fíjense, bueno, en ese caso se denominaba el Alto Perú, que era parte de Bolivia y parte del sur peruano. Bueno, en cada territorio por ahí se dio de una forma o una particularidad distinta. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasó en Brasil. Brasil fue uno de los últimos territorios en independizarse. Primero también vamos a tener que visibilizar que la situación era distinta porque Brasil dependía de otra corona, que era la corona portuguesa, y, y también logró su independencia de otra forma distinta que, por ejemplo, Perú o Bolivia, en donde tuvieron que intervenir o se tuvieron que dar situaciones armadas a través del accionar de San Martín. Bueno, México, también como decíamos anteriormente, con el accionar de Simón Bolívar, luego en 1821 logró obtener el reconocimiento del virrey de lo que se denominó la independencia de México. Y en Brasil la situación fue distinta. Fíjense que hablábamos que en Brasil ya, ¿qué había pasado en Brasil? En Portugal, que era el imperio donde dependía la colonia brasilera, le había encargado el rey Pedro al hijo que se haga cargo, o que se ponga al hombro, por así decirlo, o que maneje la colonia, perdón, brasilera. En este caso, el mismo hijo
Pedro, el mismo hijo del virrey que estaba en Portugal, fue quien decidió por motu propio, por necesidad, obviamente, también presionado, esto fue así, no es porque les parecía, sino era porque tenía presión del pueblo, pero el mismo virrey decidió declarar la independencia ya en 1822 de ese territorio. Entonces, fíjese, en este caso, esa decisión fue inesperada porque no por quienes residían en Brasil, en el territorio brasileño, sino quienes residían en Portugal, porque se sentían de cierta forma defraudados o de cierta forma engañados por Pedro I, que era el hijo de Pedro IV, los dos se llamaban Pedro, pero Pedro IV era el padre, que residía en Portugal. En este caso, los portugueses se sentían defraudados o engañados por este gobernante Pedro I que gobernaba en Brasil. ¿Por qué? Porque decían de cierta forma que accedía a las peticiones de los colonos, de quienes eran las colonias del imperio. Obviamente que quienes residían en Portugal no tenían real conocimiento de las situaciones o de la situación social que se estaba viviendo en Brasil. Esta decisión que llevó adelante Pedro no fue, volvemos a lo que le dije recién, no fue por azar, sino fue por una situación de necesidad y también la situación social que lo llevó a tener que dictar la independencia de Brasil. Sin embargo, acá estoy leyendo, profe, que dice Sí, que si bien se dicta la independencia, se sí, nombra a Pedro como emperador constitucional, o sea que se sigue exactamente. manteniendo. No, él va a seguir en el... Por eso, esta situación es distinta, porque al ser él mismo quien proclama la independencia, él va a tener que cuestionar, ¿por qué buscó él proclamar esa independencia? Porque él va, con esa proclama que él realiza, va a lograr tener legitimidad con el pueblo brasilero, en donde mismo el pueblo brasilero lo va a reconocer a él como el gobernante que dictó la independencia de su pueblo. ¿Se entiende? Buenísimo. Entonces, en Al ese mismo tiempo, sentido, el brasileño lo reconoce como gobernante porque dicta la independencia. claro, en ese sentido, él de ser un gobernante lo va a seguir siendo, pero van a tener una mirada diferente hacia él, donde ya no lo van a reconocer como el poder dependiente de Portugal, sino ya el poder sí concretizado en Brasil. Bueno, y luego Perú y Chile, ya en los casos que hoy les mencioné, en donde gracias al avance de San Martín y el cruce de los Andes y esa actitud y ese ideario que tenía de lo que era el- de lo que era provenida de esta logia Lautaro, en cierta forma fue un proceso, fue mediante una campaña militar que él avanzó primero hacia lo que es el territorio chileno para luego hacer por último, o sea, a través del cruce de los Andes y luego llegar a lo que es Perú. ¿Por qué luego Perú? Porque, como les mencionaba, Perú era, digamos, el lugar más fuerte o el territorio donde se encontraba más afincado este poder o esta dependencia real, ¿sí? Donde de cierta forma mucha participación popular seguía o estaba conforme con ser adeptos a la corona, ¿sí? Entonces, para poder lograr ese consenso, luego tuvo que ir primero buscando los territorios por ahí más débiles de la corona para ir avanzando. O sea, esto era un plan estratégico. Recuerden, San Martín era militar, o sea, tenía también conocimientos de estrategia bueno, de las artes militares. Pero fíjense, acá yo les puse en el PowerPoint que desde 1814 había señalado la inutilidad de los intentos de crear la resistencia realista del Perú. Eso es en base a lo que les estoy comentando, donde Perú aún se encontraba fuerte, afincado el Imperio Español. Entonces, en su plan, lo que él esbozó o lo que él planeó es poder ingresar con esta revolución, este ideario de revolución en Chile, para obtener más territorio, obtener más adeptos a ese ideario de independencia, a ese pensamiento de lograr la separación de esta corona española, y luego de ahí, una vez fortalecido, nuevamente avanzar al Perú. Fíjense
que acá ya en 1818, bueno, los derrotó Chile al territorio chileno ya en 1821 a lo que es Perú, logrando la independencia de ambos, ¿no? Y en Uruguay vamos a ver que Uruguay también es una situación particular, así como recién estábamos diciendo que Brasil fue por ser, digamos, bueno, Brasil ya hasta por el mismo hecho de depender de otra corona distinta era una situación no igual o diferente, pero Uruguay también tuvo sus connotaciones en cuanto a su proceso de emancipación. ¿Mm? Porque fíjense que en este caso llegó o provino del virreinato del Río de la Plata, lo que era quien tenía en ese momento el título de virrey, que era Francisco de Helio, que él llevaba adelante ser, digamos, el embajador de la corona española. O sea, siendo expulsado del territorio del Virreinato del Río de la Plata, se asienta en Uruguay y sostiene que en ese lugar todavía se seguía manteniendo la dependencia de la corona. Pero quien va a llevar adelante este proceso de derrocar ese gobierno va a ser Gervasio Artigas. Gervasio Artigas, quien también pertenecía a este pensamiento de la logia de Lautaro, y es más, él, vamos a ver que mientras se va jugando en esos distintos territorios el plan de independencia, el plan de separación, también luego vamos a ver que va a empezar a verse, una vez que estén ya lograda la independencia, se va a empezar a jugar un juego de idearios. Si bien todos pensaban que era necesario o lograr la independencia o lograr esa separación de las coronas, luego también va a empezar a jugarse los pensamientos de que si somos totalmente autónomos o si dependemos de algún gobierno de Sudamérica. ¿Mm? O sea, acá empieza a gestarse estas posturas que habíamos visto, recuerden, lo que es el federalismo, por un lado, y de otro lado el unitarismo, en donde los pensadores, quienes decían, bueno, este proceso de emancipación se lleva adelante por Buenos Aires, las provincias que se vayan independizando de cierta forma van a tener que ir teniendo de cierta forma como norte o teniendo de cierta forma como imagen o como referencia a Buenos Aires, y Uruguay que se va a negar al resistirse y decir, bueno, nosotros pregonamos, es lo que decía Gervasio Artigas, que él pregonaba o él esbozaba o procuraba que los territorios que se independicen sean totalmente federales. ¿Mm? ¿Los territorios que se independicen qué? Sean totalmente federales, o sea, cada uno sea autónomo, cada uno se elija sus gobernantes, cada uno tenga sus políticas. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a pasar luego en el virreinato del Río de la Plata? Estamos como Uruguay, en cierta parte era lo que era la banda oriental y que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, es donde empieza a verse esa separación de ese territorio con el resto de las provincias. Y que vamos a ver ahora más adelante que Gervasio Artigas va a tener, como gobernante, va a llegar a ser de Uruguay, va a tener, digamos, un conflicto político con Buenos Aires. Porque Buenos Aires va a tener ese pensamiento centralista de que, bueno, nos independizamos, pero todas las provincias tienen que responder a Buenos Aires, y Uruguay que no lo va a entender así. Va a conformar lo que se llama el pensamiento federal. ¿Mm? Pensamiento federal de que lo que va a pregonar Artigas, como recién lo dije, es que cada provincia tiene que gobernarse por sí misma, y cada provincia es tan importante, tan igual de importante que Buenos Aires. ¿Mm? Pero bueno, no estamos, en ese sentido, nos estamos yendo un poquito el tema, porque en ese sentido es ahora lo que va a pasar mientras se va logrando se va buscando esta independencia en los distintos territorios por fuera del virreinato. Dentro del virreinato se va a crear conflictos. Uno de los conflictos es el choque de los pensamientos de Uruguay, por ejemplo, con un pensamiento Artigas más federal, con un pensamiento más unitario por el lado de Buenos Aires. Claro. Es más, esto yo creo, yo les envié un video, un video donde se explica también esto, y ahí luego se los mando también al grupo, que van a ver donde San Martín, a la vez que lleva adelante esta campaña libertadora, digamos, tanto en Chile y en Perú,
desde Buenos Aires le solicitan que traiga esa tropa, ese ejército armado y conformado que tenía, quien eran los ganaderos a caballo, para confrontar al gobierno de Artigas, a confrontar a Uruguay, que tenía ese pensamiento federal. A lo que el mismo San Martín se niega, porque él dice, los enemigos de la patria no son nuestros hermanos, quienes vivían en la Banda Oriental, sino los enemigos de la patria son aquellos que tienen este pensamiento imperialista, perdón. Este pensamiento de decir que nosotros somos lo que se denomina colonia, o que somos dependencia de él. Entonces, por eso es que, en ese caso, San Martín, por ejemplo, le deniega a esta petición al gobierno central, al gobierno de Buenos Aires, para combatir contra Uruguay. Bueno, fíjense, acá abajo les había puesto que, por ejemplo, lo que es el pensamiento que tenía adelante o que llevaba adelante Gervasio Artigas una vez derrocado el gobierno, digamos, de la corona. Fíjense, el pensamiento de independencia, justicia social y confederalismo. Estos eran los principios claves en base a la política que llevaba Artigas. Y que se enfrentó no solo a los españoles para derrocar esto que decíamos del gobierno de la corona, sino fíjense que también se enfrentó a la Junta de Buenos Aires, lo que estaba mencionando recién. Mientras se estaba buscando, se estaba procurando por fuera del virreinato lograr la independencia del resto de los territorios, dentro del virreinato se empiezan a suscitar estos conflictos, se empiezan a dar. Y también acá les puse la cuestión de la invasión portuguesa, porque este pensamiento de Artigas, de decir, bueno, somos cada localidad, cada territorio que se independiza va a ser, digamos, federal, o tiene este pensamiento federal de que cada territorio tiene que tener su gobierno, tiene que tener justicia social, tiene que tener independencia y demás, también empieza a poner foco, o empieza a asustar a las coronas. Fíjense que estamos hablando de 1814. ¿Y por qué se produce una invasión portuguesa? Porque para 1814 Brasil todavía seguía siendo dependencia de Portugal. Recuérdense que anteriormente cuando dijimos, en Brasil se independiza recién en 1822. O sea, para 1814, cuando empieza este pensamiento de Artigas de lograr que cada territorio tenga su independencia y demás, era un peligro para Portugal, porque Brasil linda con Uruguay. En ese sentido, está próximo a Uruguay. Entonces, en ese sentido, la corona portuguesa ya se veía amenazada por este pensamiento que no llegue a Brasil, que luego indefectiblemente llegó. Pero en ese sentido es que Portugal lleva adelante distintas invasiones para lograr derrocar o, digamos, derrumbar este pensamiento y este gobierno de Artigas, que en definitiva no lo logra, pero fíjense cómo se van jugando estos pensamientos, estos idearios políticos. Bueno, y dentro de lo que es la independencia iberoamericana, también encontrábamos lo que era el territorio que hoy en día es Paraguay, que es el litoral rioplatense, que en cierta forma Paraguay, al ser un territorio más, digamos, en ese momento también más próximo y también más en cuanto a la política que se llevaba adelante, tenía prácticamente el mismo pensamiento ideario que lo que era Buenos Aires y el virreinato, el gobierno del virreinato. También se dio, fíjense, un mes o 2 meses después de lo que es nuestra, en realidad unos meses después de lo que es nuestro primer gobierno patrio. Fíjense, acá en la Intendencia se va a crear el 24 de julio de 1810. La Intendencia es, de cierta forma, si ustedes ven, es como una imagen igual, con otro nombre, pero de lo que era la primera Junta de Gobierno nuestra. Entonces se crea el primer gobierno patrio paraguayo, y luego, ya en 1811, fíjense, ellos van a tener una fecha de independencia. Perdón, Dolores, pues se te escucha, parece audio tuyo, si
si puedes cortar, espera, o si no le... Ah, perdón. Si querés, igual si ahora si querés hablarlo, lo desconectás y me preguntás, no hay problema. Pero porque por ahí se escucha, si no se va a tapar el audio. Y fíjese que va a lograr esta independencia mucho antes que nosotros. Pasa que nosotros también vamos a tener todo este conflicto interno dentro del territorio, que mencionábamos, por ejemplo, con Argentina y Uruguay, dentro del virreinato, digamos. Bueno, eso igual, yo este Power ya se lo mandé, creo que lo subieron ahí de vuelta, estaba viendo en el grupo. Y ahora vamos a entrar ya a lo que es el punto, si no me equivoco, el punto 2, sí, de la unidad 7. Hasta acá vamos bien, algo que no les haya quedado claro. Esto igual les recomiendo, lo pueden profundizar también en el módulo, algunos temas, y otros temas están en las rosas. Bueno. Viene súper claro, profesor. Disculpe que había dejado el audio prendido. Yo estoy con el PowerPoint, voy completando, digamos, así alguna cosa como para después cuando hago el resumen ver, Sí, o sea, perfecto. Me tengo el parece que... libro por un lado y el Power por el otro como para no perderme tanto por ahí con algunas cosas. Perfecto. Bueno, ahora ya en lo que es el punto 2 entramos a ver lo que es la relación de la iglesia o qué pasó con la iglesia con la Revolución de Mayo. ¿Se acuerdan cuál era el instituto o la institución que vinculaba directamente a la iglesia con la corona? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Que vimos en la unidad, si no me equivoco, en la unidad 5. El patronato. Exactamente. ¿Y qué era el patronato, Claudio, si me puedes explicar con tus Ah, palabras nomás? el ¿Se acuerdan? patronato. El Real Patronato Indiano, ¿se acuerdan o no? Y el tema de los justos títulos. Sí, los justos títulos se vinculaban al patronato, pero no era directamente la institución del patronato. El patronato era, ¿qué cosa? El conjunto de Punto de atribuciones. atribuciones que le Exactamente, cedían los papas a los reyes con claro. respecto a la iglesia en Indias, así creo que era. Exactamente. Entonces, eran todas las facultades que tenían las coronas, los reyes, en base a lo que es atribuciones de la iglesia que delegaban en la corona, para llevar adelante en este territorio que se descubría. ¿Qué va a pasar? Luego de ¿por qué lo traemos acá acá en este momento de que estamos ya mucho posterior a lo que es el descubrimiento de América? Porque acá se empieza a ver un quiebre. Tengan en cuenta que al ver los territorios sudamericanos, en este caso el Virreinato del Río de la Plata, buscar esa independencia de España, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas atribuciones que había otorgado la Iglesia a la corona española? Porque en ese momento se le había otorgado a la corona española para que pueda descubrir y pueda avanzar con la evangelización en este territorio. Como por ejemplo, acuérdense las atribuciones, creación de conventos, designación de obispos, bueno, todo lo que tenga que ver con la cuestión material, organizacional, y también geográfica, geopolítica de la iglesia en Indias, salvo lo que es lo atinente al dogma. Recuerden que eso sí va a quedar directamente reservado a la iglesia, o sea, qué se imparte, qué se enseña. Pero todas esas otras facultades, de dónde se van a crear, de dónde va a surgir el sustento económico para crear los conventos, iglesias y demás, que eran todas facultades delegadas a la corona española. Ahora, cuando se ve esta situación de independencia, donde los territorios sudamericanos dicen ser autónomos, soberanos y desconocer a los imperios, en este caso el imperio español, empieza a haber este conflicto entre la iglesia con estos territorios. Fíjense, les puse en el PowerPoint. Con la Revolución de Mayo entró la Iglesia Católica Americana y la Santa Sede Romana en conflicto, obviamente. Las iglesias que ya estaban constituidas acá con donde se ubicaba la sede central de la Iglesia, en este caso Roma, en el Vaticano. Fíjense que este conflicto va a surgir luego de esta Revolución de Mayo de 1810 hasta 1858. ¿Por qué?
Porque acá se va a ver un momento de separación en cuanto a la iglesia, en donde va a decir, bueno, de cierta forma, quienes quedarían como obispos, como eclesiásticos en territorios indianos, en territorios que antes eran dominio de la corona, hoy en día no van a tener la misma importancia ni van a tener la misma relación con la Santa Sede, con lo que es la Santa Sede que se ubica en Roma, digamos. Porque esa facultad que se había otorgado directamente por el Papa como quien tiene el origen del poder, digamos, no real, sino el origen del poder celestial, el origen del poder et urbi, que se denomina, o sobre el mundo, en este caso, ya no va a estar así, porque los mismos colonos que en su momento fueron, digamos, evangelizados y demás, hoy en día desconocen esa actitud o esa facultad que designó ese Papa. Por eso es que vamos a ver que después, entre lo que es la Revolución de Mayo y lo que se va a lograr recién en 1858, o sea, fíjense que va a pasar casi 40 años, la Iglesia va a empezar a tratar de buscar algunas soluciones intermedias. Por ejemplo, enviar algunos obispos de España o de Roma con un nombre distinto, digamos, que no van a ser lo mismo que se encuentran en España ni en Roma, pero que van a pertenecer a la Iglesia y demás. Ahora creo que los puse por acá también. Bueno, fíjense que acá, esto es lo que les comentaba del tema de este pensamiento de la Iglesia. En decir, bueno, si estos quienes se independizan desconocen, de cierta forma, a la corona real porque buscan su independencia, a la vez también desconocen o ponen digamos, en duda la decisión que tomó en su momento el poder celestial, o sea, la Iglesia, la decisión que tomó la Iglesia en atribuir a esa corona esas facultades sobre el tema de la religión, el Real Patronato más específicamente. Fíjense, acá les leo esta partecita. La Asamblea Constituyente de 1813 Constituyente de 1813 decreta de independencia eclesiástica. Dentro de todo el territorio de las Provincias Unidas, bueno, esto es, recuérdense, la Asamblea del 1813 fue cuando se buscó luego del primer gobierno patrio en 1810, con la Asamblea del 1813 lo que se busca es llevar adelante o lograr esa independencia que en definitiva no se logró, porque se logra en 1816. Pero sí en esa Asamblea de 1813, recuérdense que hubieron cuestiones decisorias que se fueron formando, por ejemplo, la escarapela, se designó, bueno, dentro de los gobiernos, los símbolos patrios, se designó. Una de las cuestiones importantes es esto, la independencia eclesiástica. ¿Qué significaba esto? Que ahora quienes integraban las iglesias aquí no necesariamente tenían que ser enviados por Roma, no necesariamente tenían que ser designados, ¿se acuerdan como el Real Patronato? Que eran propuestos unas ternas por el rey español. Entonces, esto es lo que se busca con esta independencia eclesiástica. Sacar esa facultad sobre la iglesia que tenía el rey español, en este caso Fernando VII, que estaba cautivo, y que esa facultad en todo caso vuelva al pueblo que se estaba independizando. Fíjense entonces, ¿qué va a pasar con esta independencia eclesiástica? Lo que va a provocar es que se desconozca toda autoridad fuera de este territorio. Esto obviamente, más que nada, haciendo mención a lo que es el Imperio Español, ¿no? Y bueno, y esto va a provocar, como recién veníamos diciendo, el quiebre entre entre las autoridades que estaban en Indias y la corona, porque la corona obviamente seguía manteniendo el vínculo con la corona, la iglesia, porque la iglesia seguía manteniendo el vínculo con la corona española, pese a que en ese momento Fernando VII se encuentra cautivo, ¿no es cierto? Fíjense, bueno, acá puse que también la Santa Sede no tenía comunicación ninguna con las juntas patrias, o sea, con los que se encontraban aquí. Y esta va a ser la posición de la Santa Sede. Obviamente, en ver qué postura tomar, si desconocer el trato o desconocer esas facultades que había delegado anteriormente en el Real Patronato a los reyes,
y reconocer a las Indias como autosuficientes, como soberanas, como independientes, o apoyar a lo que va a ser la corona española, que estaba atravesando por un momento por encontrarse cautivo Fernando VII y desconocer de cierta forma esa suerte de soberanía de las Indias. Fíjense, bueno, acá es lo que hace en este caso, es lo que les venía expresando, que Roma o la Santa Sede, o lo que es hoy en día el Vaticano, va a considerar la Iglesia, en realidad quienes, o los máximos gobernantes de la Iglesia, van a considerar, o la van a considerar como colonias rebeldes a las Indias por independizarse y por desconocer ese trato que le había realizado la Iglesia con la corona española. Bueno, acá venía lo que veníamos hablando, lo que les mencioné, que en donde se van a designar cómo va a haber un quiebre en esta relación entre la Iglesia e Indias, por también la situación que estaba atravesando España, que luego se iba a restaurar, porque luego Fernando VII iba a ser liberto, lo iban a liberar y iba a retomar nuevamente el rol de rey del Imperio Español, y en donde España luego va a querer recobrar ese territorio que estaba perdiendo el Imperio Español, de que eran sus colonias. Entonces, en ese sentido es que la corona busca esta manera de conciliar, en decir, bueno, no voy a apoyar totalmente a la postura de la corona española, porque en este momento era una situación difícil donde la corona estaba siendo cautiva, y tampoco voy a apoyar a lo que va a ser la postura de las colonias que se están independizando. Fíjense entonces cuál va a ser la solución. Va a enviar o va a designar lo que se van a llamar obispos impartibus. ¿Qué significa impartibus infidelium? Eran los obispos o los, digamos, quienes eran los encargados de las iglesias, que eran mandados a través de la Santa Sede, a través de lo que es el Vaticano, a las tierras. O sea, iban a ser mandados aquí para que mantengan, digamos, la misma conexión con el Vaticano. No iban a ser iguales que en todos los territorios, porque iban a ser considerados como tierras infieles a nuestro territorio. Entonces, fíjense que no va a ser la misma relación de la Iglesia que tenía antes de la independencia que luego de la independencia. Esto recién se va a zanjar en 1858, como decíamos anteriormente. Y después, a través del tiempo, se va a ir modificando la relación con la Iglesia. ¿Por qué se va a ir modificando? Porque acá lo que se mezclaba en este tiempo era la cuestión de la religión con el gobierno. Fíjense que esto va a ir, a través del tiempo, se va a ir modificando, está con la última reforma del 94. Bueno, obviamente acá les mencioné en el PowerPoint, no sé si están viendo el PowerPoint. Sí, profesor, ¿Se igual ve? ahí es Sí, se donde ve, dice profe. donde Bueno, dice tierras fieles sería tierras infieles. exactamente, está mal el PowerPoint. Corríjanlo, después igual yo los corrijo y se los mando. Infidelium Ok. es infieles. Está mal, es una mal redacción. Fíjense que cuando hablamos de esta solución o esta propuesta conciliatoria que buscó mientras se suscitaba este conflicto de estar cautivo Fernando VII y estar buscando esa independencia de los territorios, obviamente va a provocar estas protestas de la corona, porque va a decir, o se va a poner en la postura de cierta forma de sentirse defraudada o sentirse no apoyada en lo que fue las atribuciones que le otorgó originariamente con el Real Patronato. Y por otro lado también va a ser cuestionado por a quienes que estaban en América, que van a ser, como dice acá, la minoría, pero que buscan la soberanía en todos los sentidos, no solamente en la soberanía política, sino también en la soberanía eclesiástica de la Iglesia. Bueno, y acá es lo que hablábamos del Real Patronato, que les comenté que en eso es más que nada donde se centra el punto de la cuestión del cambio que viene sucediendo, que sucedió durante todo el tiempo y que sigue sucediendo. Fíjense que era lo que veníamos haciendo, decíamos, era un conjunto de atribuciones, un conjunto de facultades que le otorgaba la Iglesia a la corona sobre las
sobre las iglesias que se iban a constituir y se iban a afincar en el territorio descubierto. Acá hablamos de que, fíjense, entre 1810 y 1852 estaba la tesis de que el patronato pertenecía a la soberanía, y era justamente lo que se discutía, porque la soberanía antes de 1810 no se discutía de cierta forma porque seguía vigente el imperio español, pero con esta situación que dio de ser cautivo y no estar más el poder real vigente, ahora se discutía si la soberanía seguía perteneciendo a la corona o esta soberanía volvía al pueblo, volvía a lo que es la primera junta de gobierno patrio. Entonces, fíjense que es eso lo que se empieza a cuestionar. Y mediante lo que busca la solución, la Iglesia de enviar estos obispos infidelios impartidos. Bueno, fíjense, bueno, esto también, a través de las distintas reformas que se fueron dando en la Constitución, algunas cuestiones fueron quedando atrás o se fueron subsanando. Fíjense que con la reforma 90, con la Constitución del 53, ahí se va a delimitar o se va a establecer ya que las facultades, por ejemplo, de selección, y antes, eso le explico porque esto no es igual hoy en día, sino eso era en el 53. En el 53, vamos en el origen, antes del 53, estas facultades del Real Patronato eran designadas a la corona, o sea, al rey español. Luego de la cuestión de emancipación iberoamericana, donde los territorios buscan su independencia, esto se cuestionó. ¿Por qué? Por esta cuestión de la soberanía, porque ahora se sostenía que la soberanía era del pueblo, no era más de la corona. En ese sentido, esto se va a materializar o se va a concretizar en la reforma del 53. ¿Cómo se va a concretizar? Si por ahí ustedes tienen alguna reforma, una constitución anterior a la actual, porque la actual es del 94, o si tienen alguna del 53 o busquen en internet, van a ver, creo que es en el artículo 69 o algo así por ahí, donde va a establecer cuáles eran las facultades del gobierno con respecto a la iglesia. Entonces ahí van a ver que, por ejemplo, para designar obispos y demás aquí en el territorio argentino, iba a tener facultades del Poder Ejecutivo, iba a intervenir el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. O sea, los tres poderes iban a intervenir, o sea, proponiendo una terna, proponiendo un candidato y demás para elegir los obispos. O sea que iba a seguir estando esta interferencia entre el poder real, el poder político y la iglesia, pero ya no iba a estar en manos más en la corona, sino que a partir del 53 iba a estar en manos del gobierno patrio, del mismo gobierno argentino. ¿Se entiende? Esto igual, para que ustedes se ubiquen, es en el 53. ¿Por qué les digo eso? Porque en el 94, luego la reforma 94, esto se elimina. O sea, actualmente no es así, pero en el 53 era así. Cualquier cosa, si voy muy rápido, párenme y pregúntenme si no les está quedando claro. Acá yo creo que les puse un ejemplo o cómo era la situación, o la evolución, cómo fue atravesando hasta llegar al 94. Fíjense. Espere, ¿le puedo hacer una pregunta del tema anterior? ¿Sí? Esto no lo leí, digamos. Más o menos me dijo en el artículo 69 se establece que las facultades de selección de obispos y demás en territorio argentino Sí. son del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No, claro, que intervenían los poderes políticos en las decisiones o en las cuestiones religiosas de la iglesia. Así como antes, ¿se acuerdan cuando decíamos que el Real Patronato, el monarca o el rey realizaba una propuesta a la iglesia para que elija dentro de esa terna? Acá también iba a tener intervención después del 53, en vez de ser el monarca, iba a ser el gobierno patrio. O sea, la iglesia designa a los posibles candidatos y luego intervienen. Al revés. Va a ser designado por el poder político y luego lo va a aceptar o no la iglesia. Fíjate acá, en este flyer, en esta filmina, yo les di un ejemplo cómo fue. O cómo se fue dando en el tiempo. Fíjense, antes, o sea, esto es antes de la reforma del 94, porque le dije que luego de la reforma del 94 esto se eliminó. Sí. Perdón, Dolores, te silencio un poquito porque tu teclado... perdón. Desactivarlo o cualquier cosa. Fíjense. Antes, o sea, esto es antes de la reforma del 94, pero consecuencia del 53, o sea, del 53 en adelante.
antes, al producirse la vacante en una diócesis, o sea, en una iglesia, en una institución eclesiástica, el Poder Ejecutivo la comunicaba al Senado, que formaba la terna de candidatos. O sea, ahí ya intervenían dos poderes dentro de los tres que tenemos como gobierno. Recuérdense que nuestro sistema es republicano, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Entonces, el Poder Ejecutivo y el Senado, como parte del Poder Legislativo, elegían una terna, elegían tres candidatos. Una terna de candidatos, de los que el presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, elegía uno para presentarlo a la Santa Sede, o sea, presentarlo a la Iglesia. La bula del nombramiento, o sea, la bula es el título por el cual se lo elegía, era sometida a consideración por la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial. Fíjense que iban a intervenir los tres poderes, el Senado como Poder Legislativo, el Ejecutivo, al elegir dentro de esa terna, y la Corte Suprema que tenía que dar su aval. Luego, una vez que pase todo ese proceso de los tres poderes, se remitía a la Iglesia, para que la Iglesia lo acepte o no. Es así era el procedimiento para elegir un candidato. Fíjense, una vez que pasaba a consideración de la Corte Suprema y que prestaba su conformidad, era, bueno, ahí me falta explicar esta parte donde se remite a lo que es la Iglesia, a lo que es la Santa Sede, donde va a estar el Vaticano, para que diga, bueno, luego de ese procedimiento de la terna, de elección de uno de esa terna y demás, si está conforme o no. ¿Qué va a pasar? En 1920, acá les di el ejemplo donde empezó también otro conflicto, que en 1923 se va a plantear el primer conflicto de este sistema que se lleva adelante. Fíjense, el candidato presentado por el Poder Ejecutivo, que no fue aceptado, esperen porque en este, si me dan un segundito, lo tenía anotado. El monseñor, se va a llamar Monseñor Miguel Ángel de Andrés, si ustedes lo quieren buscar, fue el caso en donde fue elegido, se dio todo este procedimiento, donde se eligió a través de la legislatura, el presidente también lo designó dentro de la terna y también tuvo el aval del Poder Judicial y se fue remitido, o sea, candidato presentado no fue remitido y fue enviado a la Santa Sede, o sea, al Vaticano, pero no fue aceptado por la Santa Sede. O sea, la Iglesia no lo aceptó como candidato para cubrir ese cargo. Entonces, ahí que hizo la Iglesia, la Santa Sede, al no aceptarlos, va a designar un administrador, o sea, va a enviar la misma Iglesia a alguien que ocupe el cargo provisoriamente. Pero fíjense, ahí surge ese conflicto, en donde la Iglesia no acepta esa decisión por parte del poder político. Bueno, luego, esto volviendo atrás, ya en 1858, lo que veníamos diciendo anteriormente, se subsanó de cierta forma esta relación de los obispos infidelos impartidos y demás. Y se va a establecer esto, es importante, ver cuáles son, después del 58, cómo se va a subsanar ese conflicto que venía anteriormente. Se va a establecer, bueno, la enseñanza laica, o sea, se va a establecer que la enseñanza va a estar independiente de la religión como obligatoria dentro de lo que es la enseñanza pública. El matrimonio va a ser civil, o sea, va a existir la iglesia, o sea, el matrimonio religioso, pero no va a ser ni siquiera obligatorio como era antes, y va a estar obviamente afincado el sistema de registro de las personas para poder establecer el matrimonio civil. Bueno, el tema del divorcio, que anteriormente también tenía injerencia o tenía intervención en la iglesia, y se va a ir pronunciando más cada vez esta separación entre lo que es el gobierno y la iglesia. Hasta ahí algo que nos les haya quedado claro, porque acá esto es cortito ya la reforma 94, porque toda esta cuestión de que se designaba una terna, que no, que todas estas cuestiones después de la reforma 94 se eliminan. Fíjense, luego de la reforma 94 se derogan las normas referentes al patronato. ¿Qué era eso? El patronato era eso que estábamos mencionando, que estaba en la Constitución del 53. Creo, si no mal no recuerdo, es en el artículo 69, por ahí, de ese año, de la Constitución de ese año. En ese sentido, luego la reforma 94, entonces se elimina todas esas facultades. Ahora, la Iglesia
va a ser la encargada de elegir los obispos de cada iglesia. El poder político no va a intervenir, no va a elegir más una terna, no va a elegir más una propuesta, ni va a elegir uno dentro de la terna, ni el poder político, ni el poder ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo. Lo único que va a quedar, sí, como atribución del poder político por tener relación lo que es el gobierno con lo que es la iglesia, fíjense que va a ser lo que es el dictado de los concordatos. ¿Saben lo que son los concordatos o no? Son tratados que lleva adelante la iglesia con un Estado. Fíjense, se va a determinar como atribución del Congreso, o sea, el Poder Legislativo, aprobar o desechar los tratados. Pero esto es lo mismo en todos los casos, no solamente en un tratado con la Iglesia, sino en un tratado multilateral con otros países, en un tratado, por ejemplo, del Mercosur, distintos tratados que se llevan, que se firman o que se suscriben con otros países, interviene el Poder Legislativo. Bueno, aquí, en los tratados o en los acuerdos que se lleven con la Iglesia, también va a intervenir el Congreso. Tratados en concordato con las Santas Sedes. Y obviamente estos van a tener jerarquía superior a las leyes. Esto es, igual esto ustedes lo van a profundizar en constitucional el año que viene, pero es hacia lo que es la orden piramidal de Kelsen, digamos, el orden normativo jerárquico. Y bueno, luego la reforma 94, lo que más hace, a lo más importante que va con la relación entre el Estado y la Iglesia, es que se logra la independencia de la Iglesia con el Estado, en lo que es la conformación de cada orden de poner. O sea, ahora, el orden político se elige por las cuestiones, las normativas políticas. Si elegimos diputado, elegimos presidente y elegimos la forma de selección de los jueces. Y la iglesia, lo mismo. La iglesia es la encargada de elegir los representantes de cada iglesia. Entonces no interviene ya más ni un orden político en otro, ni el otro en el otro. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí o no? Pues ahora vamos a pasar a lo que es el Real Patronato, Sí, profe. el régimen directorial. Bueno, cualquier cosa, si no les quedó muy claro, igual esto ya lo tienen y la clase que viene lo volvemos a ver si es que quieren verlo algo nuevamente. Pero es este proceso evolutivo, este proceso que se va modificando a través de las distintas reformas constitucionales en cuanto a la relación de la Iglesia con el poder político. Bueno. Ahora entraríamos en lo que es la unidad 3, pero en el punto 3 de la unidad 7, que no lo vamos a ver porque ya lo vimos, lo que fueron las juntas provinciales, recuérdense. O sea, las principales, la subordinada, bueno, la creación de la Junta Grande, primer triunvirato, luego la influencia de lo que es el pensamiento unitario para lograr, digamos, el derrocamiento de la Junta Grande, la vuelta de San Martín de lo que es la campaña para derrocar ese primer triunvirato y crear un segundo triunvirato en la Asamblea del año 3. Todo esto ya lo vimos, por eso lo voy salteando. Bueno, fíjense, la Asamblea del año 3 era lo último que habíamos hablado, que establecía, la idea de la Asamblea del año 3 era buscar la independencia. En ese sentido no se logró esa independencia, pero sí se logró ciertos actos y ciertas decisiones que lograron una cierta mayor soberanía que la que se tenía anteriormente, como lo que le habíamos mencionado hoy, la creación de los escudos patrios, por ejemplo, el escudo, la carapela, se va a elegir, recuérdense que acá se iba a establecer el régimen directorial, que era elegir, pasar de ser un triunvirato a que quede una sola persona encargada del gobierno, del poder político, hasta que se dicte la Constitución. O sea, iba a ser un director provisorio, ¿se acuerdan? Es así donde desembocamos en lo que es el régimen directorial. Fíjense, por acá está. Establecida por el Ejecutivo, debía continuar un triunvirato, pero en carácter provisorio hasta la ascensión. El régimen directorial. ¿Qué era el régimen directorial? Se iba a establecer o designar un solo representante, que es lo que hoy en día nosotros mencionamos, en vez de ser 3 personas, como el Poder Ejecutivo, iba a estar en cabeza de una sola persona. Fíjense, 1813 se establecía que el Poder Ejecutivo debía continuar con el triunvirato con carácter provisorio y se iba a elegir una sola persona. En este caso, se crea el directorio. ¿Quién va a ser designado como el primer director general del Virreinato de Río de la Plata? Va a ser Gervasio Posadas.
Y Gervasio Posadas quien va a ser el que va a tener este conflicto que les mencioné anteriormente con Uruguay, con la banda oriental. ¿Por qué? Porque Artigas tenía ese pensamiento federal, que cada provincia tenía que estatuirse según su forma, tenía que ser federal, independiente. Y Gervasio Posadas tenía de cierta forma una mirada más unitaria de las provincias del virreinato, en donde establecía al ser un director o el encargado del poder político del virreinato, las provincias de cierta forma tenían que obedecer o responder a lo que a las directivas que daba este director y obviamente que estaba en Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, acá está mencionado en el PowerPoint este conflicto que se da en ese momento, mientras estaba terminando de suscitar la emancipación fuera del virreinato, se suscita también dentro del virreinato este conflicto entre Buenos Aires y la banda oriental o Uruguay. Y es así que Gervasio Posadas lo va a declarar a Artigas, o sea, el gobernante uruguayo, fuera de la ley o enemigo del territorio de la nación, del enemigo del virreinato. Artigas sí va a pedir que se le reconozca la presidencia, o sea, no solo va a pedir que se le reconozca la independencia, sino que luego, aparte de que es rechazado por Posadas, lo que va a querer Artigas de cierta forma es, mediante esta creación de la Liga Federal que les mencioné hoy, es buscar que no solamente se independice Uruguay, sino que sean independientes cada territorio que se vaya constituyendo. Así las provincias no se sometan a un régimen unitario por parte de Buenos Aires, sino que sean federales. Bueno, en ese sentido, Artigas va a llevar adelante, mediante esta Liga Federal, este pensamiento que él va a llevar adelante, va a llevar una campaña, o sea, va a buscar adeptos o va a ir buscando territorios que pregonen o que sean conciliadores o que concilien con su pensamiento, y va a ir avanzando en distintas provincias del virreinato. En ese sentido, va a ir primero en Entre Ríos, la provincia de Corrientes, que siempre fue digamos, fue siempre en contra de los intereses de Buenos Aires, y va a ir buscando de cierta forma acuerdos, o va a ir buscando provincias que también sigan su pensamiento para ir en contra del pensamiento más unitario de Buenos Aires. Bueno, fíjense que acá también mencionamos a Santa Fe, porque de Santa Fe, de cierta forma, fíjense que no va a recibir el pensamiento tan federal de Artigas, y van a tratar de, entre todas esta liga federal, o sea, conformado por Uruguay, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, tratar de derrocar a el gobernante porteño, al gobernante de Buenos Aires. Bueno, en marzo en Córdoba también se va a dar la misma cuestión, o sea, va a solicitar la ayuda de Artigas. ¿Por qué? Porque se empieza a ver este conflicto dentro del virreinato. Por un lado es las provincias quienes son más adeptas a un federalismo, y las provincias que son más adeptas a un unitarismo, quienes establecían que tenían que haber una dependencia directa por Buenos Aires, digamos, sobre Buenos Aires. Entonces, en Córdoba también va a tener este conflicto donde va a solicitar la ayuda a Artigas, o sea, la ayuda federal, de esta liga federal, y de poner, en cierta forma, los gobernantes porteños que estaban en Córdoba para poder elegir ellos mismos sus gobernantes. Aquí lo que se estaba en juego en este tiempo, en este movimiento entre federales y el pensamiento de Buenos Aires, y lo que se juega aquí es la autonomía provincial, lo que hoy en día conocemos como autonomía provincial. Hoy sabemos que las provincias son autónomas, sabemos que nosotros elegimos nuestro gobernante. Ese es, a que nos guste o no, nosotros elegimos nuestro gobernante, y así lo hacen las distintas provincias de esta nación. En ese momento, en este conflicto entre la Liga Federal y lo que era Buenos Aires, era esto que se buscaba, lo que buscaba Artigas, de cierta forma, que sea este régimen federal que lo vivimos hoy, que cada provincia pueda elegir sus gobernantes, no que esos gobernantes de cada provincia sean designados por Buenos Aires. ¿Entiendes? ¿Se entiende o no? Párenme si no. Sí, profe. Vamos. Bueno, y
obviamente este movimiento federal, en definitiva, va a ser el que va a avanzar y va a ganar en esta discusión entre federal y unitarios, o sea, entre un pensamiento más centralista por parte de los gobernantes de Buenos Aires y por esta Liga Federal que va a buscar y va a pregonar por las autonomías provinciales. Así que, fíjense que acá Álvarez Tomás, quien era uno de los integrantes de estos revolucionarios, que fue quien solicitaba que Alvear renuncie como director del Poder Ejecutivo, y lo conmina es intima, o le da un plazo para que abandone el gobierno, para que deje ese pensamiento unitario y acepte a esta Liga Federal y que cada provincia pueda designarse por sí mismo sus gobernantes. En ese sentido, acepta y va a renunciar y va a quedar al mando del ejército. O sea, si bien va a renunciar al poder político como director, va a quedar al mando del ejército del Virreinato de La Plata. Entonces, una vez caído ese poder del director, se va a reunir en una asamblea extraordinaria en 1815 y acepta la renuncia de Alvear y va a quedar nuevamente ese director o ese poder político que estaba antes en manos de una sola persona, nuevamente va a quedar formado a través de un triunvirato, como lo era antes. Ahora sí va a estar formado por Rodríguez Peña, San Martín e Irigoyen. Bueno, va a seguir este conflicto entre Alvear y este poder político. Fíjense que el triunvirato también nuevamente va a intimar a Alvear a que renuncie del poder de las fuerzas militares donde había quedado al mando, y nuevamente renuncia. Y bueno, una vez que se conforma este triunvirato, va a disolver la asamblea del año 13, que fue esta asamblea del año 13, que si bien tuvo muchos avances en cuanto a lo que es la soberanía, porque dijimos que creó muchos símbolos patrios y demás, y buscaba, lo que hacía también era establecer este régimen directorial. O sea, este triunvirato va a solicitar que no se utilice más ni quede vigente ese régimen directorial. Otra cuestión que es importante también es este Estatuto Provisional de 1815. Fíjense que en este Estatuto Provisional de 1815 lo que va a establecer es que, ¿por qué es importante este Estatuto Provisional de 1815? Porque antes en la Asamblea del 13 lo que se establecía era eso. Si bien se buscaba la soberanía, digamos, del virreinato, también en la misma asamblea del año 13 se establecía la dependencia de las provincias hacia Buenos Aires. Entonces ahora, con ese derrocamiento de lo que es el poder político del directorio, de lo que es el régimen directorial, y la nuevamente restitución del triunvirato, se va a modificar nuevamente esa dependencia de las provincias a Buenos Aires. Fíjense, el 5 de mayo la Junta da el nuevo código, nuevo estatuto, que es aprobado por Álvarez Tomás. Álvarez Tomás en ese momento era quien iba a quedar en cargo provisorio cuando renuncia el director anterior, ¿no? Fíjense que este estatuto va a ser de tendencia federalista, distinto de la Asamblea del año 13. Porque por primera vez en la historia se otorga a las provincias el derecho a elegir sus gobernadores. O sea, se les reconoce por primera vez esa autonomía provincial que veníamos diciendo. Pero dice, no fue tan federalista, ya que en el artículo 5 se establecía que los tenientes gobernadores, ¿se acuerdan los tenientes gobernadores cuando vimos la forma de organización política? Eran los que estaban por debajo de los gobernadores. Serán nombrados por el director, a propuesta de una terna. O sea que, si bien se buscaba una autonomía, ciertos cargos políticos todavía seguían siendo seguían estando en manos del director. O sea, que el gobernante del virreinato de la nación elija o tenga influencia sobre un gobernante de una provincia. O sea, no existe una autonomía, para que veamos, total, sino que sigue habiendo una suerte de dependencia. Entonces, será nombrado por el director a propuesta de una terna del Cabildo, y gran parte de los gobernadores serán nombrados desde Buenos Aires. O sea, esto es lo que se empieza a repulsar, como dice acá, o por las provincias no es aceptado, porque si me dicen, bueno, vamos a cambiar la normativa para lograr nuestra autonomía, pero al ver en detalle este estatuto,
vemos que no existe tal autonomía, o si hay una autonomía es limitada, porque seguimos dependiendo de cierta forma políticamente sobre el directorio, es esto lo que va a expresar las provincias, van a repulsar, o sea, van a rechazar este estatuto. Fíjense, a pesar de 5 años de revolución, o sea, de 1810 en adelante, pues estamos hablando del año 15, y el anhelo de los pueblos por quebrar la estructura de colonia, o sea, de dependencia o subordinación a un superior, en este estatuto se mantuvo el artículo 15 que mencionábamos recién, la designación política de los directores, de los tenientes gobernadores. Un régimen que conspiraba contra el sentimiento de autonomía. Ahí vamos a ver que yo les mandé el video, igual ahora le voy a mandar nuevamente para que ustedes lo vean, que este pensamiento, esta Liga Federal va a avanzar hacia Buenos Aires y va a tomar Buenos Aires para poder llevar adelante este pensamiento federalista. Obviamente esa toma de Buenos Aires no va a durar mucho tiempo, pero sí va a ser, digamos, de cierta forma positiva para lograr la autonomía de las provincias, para lograr que las provincias puedan elegirse cada una por sus gobiernos y no tener gobernantes políticos que sean designados desde el centralismo de Buenos Aires. Bueno, ¿alguna duda sobre esto que quieran que veamos? ¿Una pregunta? No, profe, está todo correcto. Bueno, cualquier cosa igual, preguntan en el grupo porque les repito, me interesa que por ahí lo hablen, las consultas y eso lo hagan en el grupo porque les sirve a sus compañeros también. Así que, bueno, ahora yo les paso igual el link de la clase para que aquellos que no lo vieron o si ustedes lo quieren repasar. Y, bueno, cualquier cosa me avisan por el grupo. Recuerden que la clase que viene, la semana que viene, es la última clase antes del receso. O sea, aquellos que quieran preparar el final ahora, si quieren ver algún tema en específico o algo, me lo avisan por el grupo. Si no, seguimos la clase que viene con la unidad siguiente, unidad 8. Está, profe. Bueno, Buenas tardes. igualmente. Chau, chau.